estamos en comunicación, ya voy a confirmar el dato de cómo se dará el examen, pero quedamos, confirmo, toxicología lunes de 9 a 10, ¿verdad? Y Bien, para seguridad, viernes. Viernes ¿a creo qué que hora? es. ¿A qué hora? ¿A qué hora está en el horario? Creo que es a la misma hora. La misma hora, ingeniero. La misma Ya, hora está entonces, también. A las viernes de 9. 9 a 10. Listo, no quedó más, no le quedó más tiempo. Gracias. 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 Gracias, ingeniero. Nos vemos, ingeniero. Buenos días. Por favor, ayúdenme con el horario que tengan disponible, porque no lo tengo todavía. Sí. Con usted tenemos el martes. ¿Martes a qué hora? Todos los exámenes son de 9 a 11. ¿Pero qué materia? Mecánica de fluidos el martes, 9 a.m., ¿no? 9 a 11. Ya le pasé al WhatsApp el horario. Y el miércoles de 9 a 11, transferencia. Ya, el lunes tengo seguridad. Eso es en la noche, 18 horas. Ya. Bueno, vamos a seguir hoy día. Deje ver qué hay. ¿Cómo estábamos con la materia? A ver, prendan sus cámaras, por favor. Estamos 19. Ingeniero, yo tengo problemas con el internet, hasta que se me corta y se me corta. ¿Quién? Oh, ¿Quién? el CNT está que se corta cada rato. Sí, es verdad, ingeniero. Yo, Glenn, ¿Hasta cuándo andan con CNT? Ya se les aconsejó. No hay plata, pues. es que no hay más plan, pues, ingeniero. A ver, maten ese gallo y vendan, paguen un buen plan. Un chanchito que tengan por ahí. Vendan esos audífonos caros que tienen. Pero prioricen. Vendan esa máquina de ejercicios. Prioricen. A ver, vamos a la foto, ¿ya? No quiero pelear hoy día. Quiero terminar bien. Carajo. Quiero terminar bien porque los voy a ver mañana y si no los veo mañana, los veo después de la recuperación. Y ahora, Ya la tomé. Ya tomó la foto. hace rato salieron todas greñudas ahí. Pero a se pone que uno está Vuelva a congelado. tomar, ingeniero. Tranquila que no es para Chanel la foto, es para Constancia nomás. Melina se me esconde. ¿Qué pasa con Melina? Le tiene miedo. Ah, si yo no hago nada. No muerdo. Esta es su Gracielita, Inge. Ingeniero, ya tiene promedio hasta ahorita. No, pues el promedio es con el examen. No, pues el promedio así de antes, así cuánto Claro, tenemos. para saber con Para saber cuánto puede sacar en el necesito examen. para el examen. Mañana en la tarde les doy ese dato. Para matarme estudiando una noche. Correcto. Mañana en la tarde en casa de Martita, ¿ya? No se desesperen, que todo va a estar listo. ¡Achuta! Ingeniero, ¿qué nos va a poner en el examen? Como ya les dije, hay un banco de preguntas. Eso depende, dice, si mañana van o no a la casa de Martita. A ver. Hay un banco de 50 preguntas. Ya lo tengo hecho. Déjenme ver dónde está. ¿Sí estoy compartiendo pantalla o no? Y de ejercicio, una o dos preguntas nomás. Ingeniero, no está compartiendo. Ahí. Para que me toquen las fáciles. Ahí sí. Tome la lista.
A ver, aquí está mecánica de fluidos. Aquí está, ¿dónde está esto? Aquí reactivos. Y ese que hice examen ya es el ¿Ya? examen. Sí. Aquí está reactivos. Póngale aquí ese examen, ponga aquí ese examen. Aquí ya está listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Vio? Ojalá le hayan tomado foto, capture y todo. Otra vez. Pero 12 Otra horas. vez más despacio porque no pudimos ver. Siempre me dicen lo mismo, otra vez, pero más despacio. ¿Por qué será que le dicen eso, pues? Ahí no sé, oye. ¿Por qué será? Otra vez, pero esa frase la tengo ya. A ver, vamos con lo que tenemos pendiente. Estábamos en la... Ya sustentó Holguín, ¿no? Ya no hay ningún problema. No, Bueno, ya no. como ya se dieron cuenta, cada tipo de bomba, en este capítulo, cada tipo de bomba se utiliza para cada función específica. Ahí les mandé una aplicación industrial de lo que es una combinación de bomba de chorro y una bomba multietapas. ¿Sí vieron el video en el WhatsApp? Ustedes creen que todo es meme, ¿no? Y no los ven. Y mira, el video que mandó para Facebook Sí. duraba como 4 horas eso. No, ¿qué 4 horas? Salía ahí, ingeniero. El de corte de metales con presión de agua. Así que de una forma iban haciendo ahí. Sí. Es una aplicación metalmecánica. A ver. Son como la bomba de lavar carro, pero con mayor presión. Claro, con mucha mayor presión. Alvarado está presente. Falta. Camejo. Presente, ingeniero. Oiga, presente. Joes. Presente. Gómez. Presente. 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 Jiménez. Presente. León. Presente. Mantuano. Mora. Presente. Medina. Presente. Milán. Presente. Navarrete. Presente, ingeniero. Numerable. Peñafiel. Presente. Pita. Presente. Luas. Presente. Vera. Presente. Villamar no está tampoco. Presente. Ingeniero, yo estoy aquí, ingeniero. Ingeniero, póngame la asistencia. Claro, presente. Que no quiero pillar. Sean Ingeniero. disciplinadas, pues sean disciplinadas. Vaya despacio, pues. Presente. Siempre lo mismo, otra vez, pero despacio, otra vez. Ingeniero, presente. Póngame la asistencia. Yo también le dije presente. Pues, ingeniero. Vuelvo a tomar la lista. Mantuano. Comenzaron. Sagrado. Va muy rápido. Comenzaron. Paciencia con estas niñas. Yo me declaro ganador, aunque hoy te pierdan. Ya. Déjenme las calificaciones. No, mejor mañana les enseño las calificaciones, sí. No, ingeniero, hoy día. No. Hoy día póngase que mañana no haya tiempo, pues. Nos olvidemos. A ver, vamos con la lectura. Vamos con la lectura a quien esté caído con las asistencias.
Un punto. Tiene 2 inasistencias. Vera tiene una falta justificada. Dani también por ahí justificó una, pero en la otra materia. Yo tengo ahí un espacio vacío. Yo tengo 2, pero eso fue también lo justifiqué, pues, ingeniero. A ver, Con la vamos. ingeniera Dayana. Ayúdeme con este capítulo. Nos faltan 4 páginas todavía. Ingeniero, disculpe. Bien, ingeniero, yo. Lo que pasa, Sí, yo mira, por favor. Agitadores y mezcladores. Los agitadores industriales son máquinas rotativas que se utilizan para mezclar y homogeneizar 2 o más productos de igual o distinta fase en el interior de un tanque, creando o entre líquidos y sólidos para poder obtener otros productos ya mezclados y homogenizados con alguno de los siguientes objetivos: la homogenización de 2 líquidos miscibles, disolución de sólidos en líquidos, intercambio térmico, dispersión de un gas en un líquido, dispersión de partículas finas en un líquido y dispersión de 2 fases no miscibles. Correcto. Aquí donde dice de diferentes fases o de distintas fases, quiere decir que puedes mezclar semilíquidos o semisólidos con líquidos, gases con líquidos con el fin de calentar, ¿ya? Disolución de sólidos en líquidos, dice homogenización también de los líquidos miscibles, o sea, que se puedan juntar, ¿ya? Dispersión de un gas a un líquido con el objetivo de calentar, de transmitir calor. Estos son los 6 tipos diferentes. Siga, por favor, yo mira. Todo agitador industrial se compone en esencia de un motor, una caja reductora de engranajes, un eje de transmisión y un elemento propulsor diseñado de acuerdo a las características de los productos y las necesidades de la mezcla. Cálculos. Se puede concluir que... Espérese un ratito. Ok. ¿Mm? Universidad Nacional de Loma de Zamora, Facultad de Ingeniería, Grupo 14RC, integrantes: Roque Ordóñez, Ingeniería Mecánica de los Fluidos. Hola, mi nombre es Agustín Alfonso y en esta presentación vamos a hablar sobre el tema de agitadores, explicando qué es un agitador, cuáles son sus componentes, las distintas clases y tipos de agitadores que hay, los problemas asociados al agitar un fluido y de cómo evitarlos, y de su aplicación en la industria. Antes de explicar en qué consta un agitador, definiremos la acción que realizará. Agitar es forzar un fluido por medios mecánicos a adquirir un movimiento circulatorio en el interior de un recipiente. Partiendo de esta base, un agitador industrial es una máquina rotativa que se utiliza para mezclar y homogeneizar 2 o más fluidos de igual o distinta fase en el interior de un tanque. Todo agitador industrial se compone, en esencia, de un motor, una caja reductora de engranajes, un eje de transmisión y un rodete o elemento propulsor diseñado de acuerdo a las características de los elementos a mezclar. El fondo del tanque es redondeado y no cuadrado, con el fin de eliminar regiones en las que no penetrarían las corrientes de fluido. En la industria, los agitadores presentan 6 principales aplicaciones, entre las que se encuentran
Homogenización de dos líquidos miscibles. Aquellos que pueden mezclarse en todas las proporciones y formarán una solución homogénea. Disolución de sólidos en líquidos. Se busca ayudar y reducir tiempos en la disolución del soluto en estado sólido en el solvente líquido a través de la energía entregada por el agitador. Intercambio térmico. Obtener un equilibrio de temperatura entre ambos fluidos. Otra de las aplicaciones de los agitadores pueden ser la dispersión de un gas en un líquido, en la que a través de un inyector en el eje del agitador se insufla gas en finas burbujas para así adicionarlas a otro fluido. También la dispersión de dos gases no miscibles, en la que se busca integrar dos fases que no formarían una solución. ¿En qué producto, en qué alimento ustedes creen que se lleva a cabo este proceso? La dispersión de un gas en un líquido. En las bebidas carbonatadas. Bien, bien, bien. En las bebidas carbonatadas o que tienen gas carbónico, ¿no? Uy. Única, dispersando un fluido en otro y así aumentando la superficie específica de uno de ellos. Y también la dispersión de partículas finas en un líquido. Antes de interiorizarnos más en los agitadores, se debe aclarar en sí lo que vamos a mezclar con ellos. Y en este tema nos centraremos en los fluidos reales y sus características por viscosidad. Fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos que se comportan de acuerdo con las leyes de viscosidad de Newton. Esto quiere decir que la viscosidad del fluido no varía de acuerdo con la fuerza que se le aplique. Sumado a esto, la viscosidad disminuye a medida que se aumenta la temperatura. Por su parte, los fluidos no newtonianos no siguen las leyes de Newton y la viscosidad varía con la fuerza. Incluso se presentan casos en que estos fluidos pueden comportarse como sólidos si se aplica una fuerza constante. Con los agitadores se busca que la totalidad del fluido se someta a una turbulencia tal que la masa que se mueve a una mayor velocidad se englobe en porciones de la que se mueve a una velocidad más lenta. A ver, aquí, por ejemplo, este tipo de agitador que tiene aletas helicoidales, o sea, un poquito inclinadas, tiende al fluido o al líquido o a la tipo de fluido que esté aquí a levantarlo en contra de la fuerza de la gravedad. Por eso se llama, recuerden, cuando un fluido viaja en el mismo sentido del eje, se llama flujo axial, y cuando viaja en el sentido del diámetro del radio, se llama flujo radial. Eso ya lo vimos en bombas. Entonces hay dos maneras de agitar aquí. Bueno, el objetivo en sí es mezclar, ¿no? Ya, aún así, vean, aún así, después de todos estos procedimientos, todos estos procesos, hay productos que no terminan totalmente mezclados, ¿ya? Como por ejemplo, cuando usted compra algún medicamento, el cual necesite agitarse antes de aplicar o de tomar, entonces ahí nos damos cuenta de que aunque están presentes semisólido con un líquido dentro del mismo frasco, no son miscibles, o sea, no son totalmente mezclables, ¿ya? Y por eso hay que hasta en último momento agitar antes de consumir, para que se mezcle eso manualmente, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de procesos industriales. Aún así, también en procesos industriales se puede dar lo mismo, ya que aunque haya pasado por todo el proceso, solo para el procedimiento del envase, para guardar las proporciones entre el líquido y lo demás que se vaya a mezclar en el mismo envase, respetando las proporciones, se realizan estos procesos. Aunque después el cliente, el usuario, vaya a tener que mezclarlo manualmente antes de utilizarlo. A los agitadores los dividiremos en aquellos que generen corrientes paralelas al eje del impulsor, es decir, se denominan de flujo axial, y aquellos que generan corrientes en la dirección radial o tangencial, los denominaremos de flujo radial. Los tipos de agitadores más comunes son el agitador de hélice, de flujo axial, y los agitadores de paleta y de turbina, ambos de flujo radial. Los agitadores de hélice axial generan un flujo que se desprende de las palas del impulsor aproximadamente a 45 grados
presentando una recirculación en el tanque, tal que luego retorna hasta la zona central de las palas, creando un flujo de ida y vuelta paralelo al eje de giro. Existen dos rangos básicos de velocidad de giro, de 1150 a 1750 revoluciones por minuto con transmisión directa y de 350 a 420 revoluciones por minuto con transmisión por engranaje. Para la suspensión de sólidos es habitual utilizar las unidades de transmisión por engranaje, mientras que para reacciones o dispersiones rápidas son más apropiadas las unidades de alta velocidad. Agitadores de paleta y de turbina. Los más representativos son los agitadores de palas planas. Este tipo de agitadores incluyen palas o aspas paralelas al eje del motor. Los más pequeños y de aspas múltiples se denominan turbinas. Los mayores, de velocidades más bajas y con 2 o 4 aspas, se denominan agitadores de pala o de paletas. En los agitadores de paletas, lo más frecuente es que su posición sea vertical. Las palas giran a bajas o moderadas velocidades en el centro del estanque, impulsando el líquido radial y tangencialmente sin que haya prácticamente movimiento vertical, a excepción de las placas que se encuentran inclinadas. Las corrientes que generan se desplacen hacia afuera de la pared del estanque y después hacia arriba o hacia abajo. Y en estanques de gran altura se pueden instalar varias palas sobre un mismo eje. En los agitadores de turbina, el impulsor se compone generalmente de numerosas palas cortas, las que giran a medias y altas velocidades sobre un eje montado centralmente en el estanque. Se consideran velocidades medias de 100 a 300 revoluciones por minuto y elevadas de 300 a 1000 revoluciones por minuto. Las placas pueden ser rectas o curvas, inclinadas o verticales. El impulsor debe ser abierto, semicerrado o cerrado. El diámetro puede variar entre un 30 y un 50% del diámetro del estanque. Los de turbinas son eficaces para un amplio intervalo de viscosidades. Los problemas que debemos evitar con los agitadores es la formación de vórtices o remolinos. Estas son debido a que la velocidad rotatoria del agitador produce un flujo laminar que circula alrededor del eje, donde el líquido simplemente da vueltas sin llegar a mezclarse, además de que puede atrapar aire, lo cual es indeseable en el proceso. En este caso, vamos a ver tres principales formas de evitar vórtices o remolinos. La primera de ellas es colocando el agitador desplazado al eje central del tanque. Cuando las dimensiones del estanque son pequeñas, el eje del agitador se puede ubicar descentrado del eje del estanque. Si bien se produce un flujo vertical, este ya no será equilibrado y generará turbulencias en todo el fluido. La segunda solución es una de las más simples y es colocar el agitador con el eje en forma inclinada. De esta forma no entraremos en un flujo axial y se obtiene una buena mezcla en el total del fluido. La tercera y última solución es instalar placas deflectoras. Estas son bandas planas verticales situadas a lo largo de la pared del tanque. Las placas deflectoras generan una mayor turbulencia en el fluido, con la consiguiente mejoras en el proceso de mezcla. Si el eje del agitador está desplazado del centro o inclinado, no se necesitan de estas placas. En la industria, los agitadores representan una oportunidad única de facilitar la realización de tareas donde se necesiten grandes esfuerzos en el mezclado de fluidos de volúmenes, ya sean grandes o pequeños. Por ello, los agitadores se encuentran en diferentes tipos de sectores, tales como la industria química, la farmacéutica, el tratamiento de agua, la industria alimenticia y petroquímica, entre otras más. Para finalizar, durante este trabajo pudimos ver que existen distintos tipos de agitadores capaces de mezclar fluidos de baja y alta viscosidad, y a su vez estos pueden ser de múltiples dimensiones dependiendo del trabajo y los requerimientos que se soliciten, ya sea para tanques que manejen grandes volúmenes de fluidos, como así también recipientes mucho menores en tamaño. Por su versatilidad y sus múltiples aplicaciones, podemos decir que estos mecanismos son de vital importancia en los distintos rubros industriales, ya que facilitan la disolución, dispersión y homogenización de dos o más fluidos en un simple sistema motor, reductor, eje y dispersor. Bien, entonces, aquí nos dimos cuenta entonces de que existen formas, tamaños y velocidades específicas para el diseño de tanques de mezclado. ¿Ya?
Depende de la, bueno, también es calculable, ¿no? Todo eso depende, después, ¿de qué puede calcular, díganme ustedes? ¿De qué va a depender la potencia del motor que vayamos a utilizar ahí? De la viscosidad. La viscosidad de lo que se va a mezclar, ¿no? De los elementos que se vayan a mezclar. La cantidad también, ¿no? Claro, la cantidad. Mientras más cantidad vaya y mientras más viscoso y más pesado sean los fluidos que se vayan a mezclar ahí, más potencia va a necesitar el motor. Pero ¿qué es lo que pasa si buscamos demasiada eficiencia en cuanto al motor y hacemos paradas grandes? O sea, en cada mezclada tratamos de combinar o mezclar la mayor cantidad de fluido. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no se mezclen bien, ¿ya? Entonces hay que calcular bien el tamaño del recipiente, del tanque, la forma del agitador, la disposición del agitador. Ya vemos que existen otras maneras para que no filtre aire, para que no se mezcle aire en la combinación. Puede estar inclinado, puede estar desplazado del centro del tanque, ¿ya? O se pueden usar barras deflectoras. Barras deflectoras son dos placas que se las ubica diametralmente dentro del tanque y esto provoca sencillamente más turbulencia. ¿Qué significa más turbulencia? Un mejor mezclado, ¿cierto? Entonces, si buscamos nosotros mezclar la mayor cantidad de fluidos en cada parada, en cada llenado de tanque, nos puede quedar la mezcla no homogénea, no terminada, como nosotros quisiéramos. Entonces, incluso eso hay que calcular. Claro, lógicamente el tiempo de mezclado, ¿no? El tiempo de mezclado que es fundamental. Entonces, ¿qué interviene en la potencia del motor? Interviene la forma del tanque, interviene la densidad o viscosidad, viscosidad de los elementos a mezclar, la forma del agitador también y el modo de turbulencia que vayamos a alcanzar. Correcto, esos 4 elementos. Ayúdeme, Yomira, con la lectura. Cálculos. Se puede concluir que para el diseño de tanques se necesita de especificaciones previas antes del cálculo del mismo. En la industria en general se necesitan de procesos de mezclado y la determinación de un diseño adecuado conlleva a que el proceso no tenga fallas durante su operación. El costo de una mala mezcla se estimó entre 1.000 millones y 10.000 millones en la industria química de Estados Unidos solamente. Siempre es necesario determinar experimentalmente las densidades y viscosidades de los líquidos a mezclar para evitar problemas en los cálculos y hacerlos más exactos, ya que en cualquier error de diseño puede ser perjudicial tanto en costos como en operación. Pero el punto importante es la seguridad de los operadores. En caso de que se tenga un tanque de agitación que lleve sustancias peligrosas que requieran de mezclado y dicho tanque está mal diseñado, puede traer un riesgo para la seguridad de los trabajadores. Correcto. Entonces, vamos a ver qué hay. Esto creo que es una aplicación. ¿Me permiten un momento? No, es un PDF. Aquí tenemos nosotros una exposición de lo que es, también lo puede descargar para que lo tengan. El diseño de un tanque de agitación. ¿Ya? Aquí tenemos un caso en específico, un caso de aplicación. Por ejemplo, en este trabajo se presentará el diseño de un tanque de agitación para una mezcla de azúcar y agua preparada al 50% en porcentaje de peso. O sea, el mismo peso en agua que de azúcar. ¿Ya? Lógicamente saldrá ahí una mezcla saturada, pues no. Este diseño se determinó de acuerdo a cálculos previos para considerar las condiciones de mezclado.
Entonces, ¿cuál es el problema de este ejercicio? Se requiere preparar un lote de mezcla de solución de agua-azúcar que se prepara al 50%, sabiendo que la carga preparada es de 3.500 kilos totales, lógicamente, y adicionalmente se cargan 7% de partículas sólidas sobre la mezcla de azúcar-agua. Debe mezclarse durante 2 horas en un sistema totalmente agitado. Esas son las condiciones del problema. El objetivo, ¿ya? La introducción. ¿Cuáles serían las primeras premisas? Lo primero que tenemos que buscar. Liberar cualquier burbuja de aire atrapada durante el proceso de mezclado. Eso es fundamental. La agitación de las paletas dependiendo de la forma. Mantienen la mezcla en suspensión antes del bombeo. O sea que la mezcla, después de mezclada, vayan los 3 elementos que estamos hablando, agua, azúcar y partículas sólidas, totalmente mezcladas, bien mezcladas antes de pasar a otro proceso, o sea, antes de pasar a una bomba, la cual está después del tanque. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros las formas de agitación. Aquí tenemos, por ejemplo, un agitador que está al centro del tanque. Aquí tenemos uno movido del centro, ¿ya? Y con diferentes tipos de paletas, si se dan cuenta. ¿Ya? Estos son los tipos de caudales que forman dentro de los tanques. ¿Ya? Esos son patrones de flujo, como quien dice. ¿Ya? Aquí te mezcla, te enseña los tipos de agitadores. Por ejemplo, este es un agitador tipo de hélice. Por el grueso de las aspas, por la consistencia de las aspas, ustedes se dan cuenta de que tranquilamente este agitador puede mezclar líquidos o fluidos altamente viscosos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Altamente viscosos, díganse pastas, díganse, qué sé yo, mayonesa, salsa de tomate, ese tipo de viscosidad y espesor. Pero por ejemplo el de acá, gracias a o debido a la forma de las paletas, este agitador haría mucho más fuerza al mezclar ese tipo de fluidos, ¿cierto? Entonces este agitador es un poco más para fluidos más livianos y de menos viscosidad. ¿Ya? Aquí tenemos un agitador simplemente de 2 paletas, sencillísimo. Este va a causar bastante turbulencia. ¿Ya? Metodología de diseño. Le voy a dejar este documento aquí para que lo puedan descargar, porque le va a servir de referencia para una pregunta del examen. Es diseño del tanque de agitación. Aquí calculamos las proporciones básicas. Ya hicimos nosotros balance de masas. Lo podemos aplicar aquí también. Vemos las medidas del tanque. Son 3.500 kilos en total. Tenemos que calcular cuántas veces o cuántos kilos vamos a mezclar por parada o por ocasión. Recuerden, introducimos agua, introducimos azúcar, introducimos el 7% de partículas sólidas, mezclamos e inmediatamente bombeamos. Si dejamos reposar, después de mezclar se pueden asentar las partículas sólidas. Y si no está bien mezclado, se puede asentar justo incluso el azúcar. ¿Ya? Entonces, inmediatamente o durante el mezclado, recuerden que es 2 horas, ya lo propusieron en el objetivo del problema. Inmediatamente después de mezclado se procede al bombeo. Esta es la forma de... Ingeniero, no le podemos... ese de agitado puede ser como cuando hace las pinturas. Depende de quién. Cuando las mezclas. Claro que sí, para las pinturas es un tipo de agitador, pero aquí estamos hablando de agua azucarada y con un 7%. No, es que estoy viendo lo del diseño de tanque de agitación, entonces se me vino la idea de eso. Sí, Martita, sí. Pero recuerden que los alimentos tienen bastante aplicación industrial también. No solo pintura, la pintura solo es una de las aplicaciones. Si tomamos como referencia la viscosidad de la pintura, sí, la viscosidad de la pintura es pesada, es gruesa, y requiere una gran turbulencia, ¿no? Para mezclar colores de pintura, por ejemplo. Requiere gran turbulencia. ¿Se han visto esas máquinas agitadoras de tarros en el ferrisariato? Sí, por eso me acordé de eso. Eso se menea como hachero ya con la mona.
¿Ya? Eso se mezcla durísimo, no solo a radialmente, sino que ese tarro brinca en todas las direcciones. ¿Ya? Entonces, esa es una mezcla previa antes de la venta, para que supuestamente el cliente no tenga que volver a mezclarlo, a homogenizarlo de nuevo. Pero si lo deja reposar una semana, luego también va de nuevo a requerir ser mezclado manualmente. Además, porque la pintura tiene una resina que es menos densa que el color, y la resina siempre va por encima. Si usted deja ese tarro ahí, abandonado, y lo destapa luego de un mes, va a notar que por encima hay una especie de aceite, cuando se trata de pinturas anticorrosivas especialmente. Sí. Pero cuando se trata de pinturas de látex o al agua que le dicen, simplemente va a notar agua encima. O sea, hablemos de un 80% de pintura y un 20% de agua. 20% de agua. Hay que Sí. mezclar. Hay que mezclar, claro. Entonces aquí estamos hablando de aplicaciones de agitación y mezcla de alimentos a nivel industrial. Lo mismo que ustedes hacen con la mano al batir algo, lo mismo, pero aquí lo hacemos industrialmente. Hablamos de 3.500 kilos, pues no. Entonces, este tipo de problemas nos ayuda a calcular ¿qué? La forma del tanque, la forma del agitador, la fuerza del motor, dependiendo todo esto de la viscosidad de los elementos que vayamos a mezclar. Aquí tenemos la forma del tanque. Incluso calculamos la potencia del agitador, o sea, el motor que vayamos a poner. Aquí tenemos el número de Reynolds, que ya lo vimos. ¿Ya? El número de revoluciones, o sea, la velocidad. Dice 1,09 revoluciones por segundo. Todo lo pueden tener como referencia a este ejercicio. Seguro va a ir uno del examen, uno igualito. La potencia en vatios, la potencia en kilovatios, que es lo mismo. El kilovatio va a ser 1000 veces más que el vatio, ¿no? Por eso, 1088 vatios es igual a 1.088 kilovatios. Es lo mismo. Entonces, vamos a ver que el motor tiene que estar sobredimensionado. Sobredimensionado, ¿qué quiere decir? Que si el cálculo nos arroja un motor de 5 HP o 5 kilovatios, nosotros vamos a sobredimensionarlo, a dejar un porcentaje de más. Por ejemplo, vamos a poner un motor de 7.5. Ya de 10 ya sería mucho, porque sería un consumo de energía desperdiciado. ¿Ya? Si en el cálculo nos sale 4 kilovatios, ponemos un motor de 5. Eso se llama sobredimensionar el cálculo. Correcto. Entonces aquí está todo explicadito en este PDF. Incluso le da el costo de agitación, vea, por cada kilogramo hora. ¿Ya? El precio del kilovatio hora, se dan cuenta de que como este motor va a trabajar largo, por 12 horas, 24 horas al día, 20 horas al día, ¿ya? Hay que calcular, tener en cuenta también el consumo eléctrico de ese motor. Conclusiones y la bibliografía. Sería bueno que se descarguen ese PDF. Aquí tenemos el diagrama de flujo de este proceso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. No, ingeniero, ninguno. ¿Ya? No, ingeniero. Es bueno que aprendan rápido. Para el diseño de un tanque de agitación se tomarán las siguientes premisas. Emplear una turbina de 6 álabes o 6 aspas, que es lo mismo, ya que este tipo de agitador permite operar en un amplio rango de viscosidades y velocidades. Su construcción es bastante sencilla. A continuación se muestra una tabla de proporciones básicas para el cálculo de las dimensiones del tanque y del agitador. ¿Correcto? Esas son las proporciones de 1/3 y de 1/12. Vamos, Yomira estaba leyendo, ¿no? Vamos con otra. A ver, Alvarado, anda por ahí. Por aquí estamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos estudian en su casa? Mande.
No veo Usted sola código. lea, no, usted sola lea, no lea en grupo, a ver. ¿Cómo dice que no le escucho bien? Vamos a la lectura, Alvarado, a la lectura. Balances de materia. Se sabe que las proporciones del agua y del azúcar son de 50 y 50%. Por lo tanto, se alimentan con 1.750 kilogramos de agua y azúcar respectivamente. De los 3.500 kilogramos se sabe que se agregan adicionales de partículas sólidas como un 0.7%, entre paréntesis, y 245 kilogramos, por lo que le da un total de 3.745 kilogramos totales. El volumen propuesto para el diseño del tanque será un 110% de su capacidad para tener un factor de miedo que permita controlar cualquier contingencia. En cuanto al control del tanque, Ya, eso también te se quiero indica explicar. que Un momentito ahí. Ese 110% quiere decir que nosotros vamos a calcular el volumen del interior del tanque con un 10% de la capacidad total. Por ejemplo, si estos 3.745 kilos ocupan 1 metro cúbico, nosotros lo vamos a diseñar o vamos a construir el tanque con 1.10 metros cúbicos para tener ese 10% de exceso, de sobrediseño. Correcto. Siga, Alvarado. Estaba por aquí también. también se indica que debe ser de acero inoxidable el tanque de agitación. Para calcular el diámetro del tanque de agitación se utilizó la siguiente ecuación. Ecuación 1. 1 sobre 1b. Lea. Igual, ya 1b igual a pi por d al 24 por h mismo de altura, igual a pi por d 34. Una vez obtenido el diámetro, se realizaron los cálculos de acuerdo de la tabla 1 para obtener las proporciones del tanque de agitación como se muestran en la figura. La figura, no, ya no veo más, pues baje. Aquí está el tanque de agitación, la propuesta y el diseño final. Esta es la propuesta. Miren que aquí no hay medidas, nada. Aquí ya está la propuesta. Estas medidas varían de acuerdo a lo que nosotros, la cantidad de elementos que vamos a mezclar aquí. ¿Ya? Sigamos. A ver. En donde h es la altura obtenida previamente de la ecuación 1. Posteriormente se obtuvieron los valores c, d, dA, dt, L, J y W, expresados en metros. Para el cálculo de dA y dt se tomó el criterio del diseño 0,5, la figura número 8, muestran los resultados obtenidos de los cálculos anteriores. El cálculo de la potencia del agitador se desea mezclar perfectamente la mezcla azúcar-agua, la cual tiene una densidad de 936.25 kilogramos. Metros sobre metros cúbicos. Ay, disculpe la bulla. A ver, una pregunta ahí, Ariana. Mande. Una pregunta ahí. Esa mezcla ¿es más densa o menos densa que el agua? ¿Cómo dijo, ingeniero? Esa mezcla que está ahí con esa cantidad de densidad, ¿es más densa o menos densa que el agua? Con este valor. Le estoy regalando un punto. Sería más denso. ¿Cuál es la densidad del agua, Ariana? Del agua dulce, porque el agua salada es más densa. ¿Cuál es la densidad del agua dulce? Tráeme agua, mi amor. Ahí está.
Ariana, ¿cuál es la densidad del agua dulce? 1000. 1000 kilogramos por metros cúbicos. No recuerdo. No le dejan ganar. 1000. No le dejan ganar un Ya, punto. 1000 Ya. dijimos con Marciela, 1000 dijimos. Sí que son Verdad. serruchos. Le pregunté a Ariana, no dejan ganar puntos ustedes. Pero no contestaba, pues. Ajá, amor. Malas amigas, no hay compañerismo. Es un No, punto. buen ingeniero. Por Es un ese punto, punto podemos estar dando de golpe por aquí. Bueno, sí, la densidad del agua dulce es de 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, esa mezcla de agua-azúcar va a tener una menor densidad del agua. ¿Por qué? Porque el azúcar en volumen pesa menos que el agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay espacio vacío entre cada partícula de azúcar. Correcto. Si nosotros tenemos o cogemos 1 metro cúbico de azúcar y 1 metro cúbico de agua, más va a pesar el metro cúbico de agua. Correcto, entonces esa mezcla que vamos a tener va a ser menos densa que el agua. Sigamos, Ariana. Ya les pongo el punto. Ariana se fue. Ya. Aquí estoy. Ya, el dato fue obtenido a base de una regla de mezclado. La viscosidad dinámica obtenida de acuerdo a la regla mezclado fue de 0.04852 pascal por segundo. Correcto. Así sería. Sí, así es. Se tomó un número de Reynolds de 10.000 para asegurar el flujo turbulento de la mezcla y que quede totalmente homogeneizada. Posteriormente se usó la ecuación 2 para calcular las revoluciones por el segundo del agitador. ¿Qué pasó? Ya, del agitador. Ay. Qué borro. Ya, ecuación 2. Re. Igual. Rey. Siga. Reynolds. Igual de A por 2 por Newton por P. Q. Donde está expresada en metros, P en kilogramos sobre metros cúbicos. Eso es Rho. Y New. Rho que es New densidad. en Rho pascal que sobre es, segundo. Por segundo. es densidad. Rho es densidad, Ariana. Mandé. Esa P es Rho y Rho era densidad. ¿Ya? Rho. Sí. Aquí N no es Newton, sino número de revoluciones por segundo. Aquí en la fórmula está claro, vean. La N, vamos a calcular la velocidad con que el motor se va a mover, que son revoluciones por segundo. Aquí está la N. La N es igual a revoluciones por segundo. ¿Ya? Despejando la N queda 2 veces Reynolds por la presión en pascales por segundo por el diámetro y por la densidad del fluido que vamos a mezclar, dando como resultado al final 1,0942 revoluciones por segundo, o sea, más o menos unas 65 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Porque esto lo tenemos que multiplicar por 60. 1,09 por 60 es más o menos 65, 70 revoluciones por minuto. Eso es bastante despacio. Claro, en ningún mezclador ustedes van a hallar nunca 1000 revoluciones por minuto o 2000 o ni siquiera 500. Todos los mezcladores van a estar por debajo de las 200 revoluciones por minuto. ¿Ya? De acuerdo a esta tabla, se muestran los criterios para considerar el diseño de acuerdo a diversas especificaciones. En el trabajo presente se tomará el valor de KT igual a 5.75. Aquí está punto KT. ¿Ya? Debido a que es un flujo turbulento y se diseña a base de un disco de 6 palas, o sea, de 6 álabes o de 6 aspas, por el tipo de fluido manejado. ¿Ya?
Aquí tenemos el diseño, el tipo de impulsor, la variante o el factor que nos da el disco de 6 álabes. Cuando es inclinada hace menos fuerza, ¿se dan cuenta? Miren, de 5.75, si es de 6 palas planas, como este de aquí, ya se los muestro. ¿Dónde está ese impulsor? Ah, no, estaba en el video. Cuando es este tipo de impulsor de palas planas, este de palas planas, este hace lógicamente mucho más fuerza que un motor o un impulsor o un mezclador de este tipo, por ejemplo, vean. ¿Ya? El que sean inclinadas ayuda a ¿qué? Al fluido lanzarlo para arriba y mezclarlo de forma axial. Mientras esta es una mezcla de forma radial. Seguimos acá con estos valores. Estamos en esta tabla. Entonces, como quien dice, este es el grado de fuerza que hacen los impulsores, el factor de fuerza. En la siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para la potencia del agitador. Aquí tenemos ya el resultado. Potencia en vatios, 1088, potencia en kilovatios, 1.088, exactamente 1000 veces menos, o divididos para 1000. ¿Ya? Porque el kilovatio es 1000 veces más que el vatio. ¿Ya? Dado que aquí está transformado los kilovatios a HP, la potencia. ¿Ya? Un kilovatio es igual a, o un HP es igual a 0.75 kilovatios. Es la 3/4 parte de un kilovatio. O sea, el kilovatio es mayor. Correcto. Dado que no existen rotores de 1.46, se toma un valor de 1.5 HP. Aquí nos sale 1.46 de cálculo. Se toma sobredimensionado, como yo les decía. Ya, aquí con no tanto, ¿no? Mejor sería uno de 0.75 para trabajar más seguro. Para la especificación del equipo. Una vez obtenidos los cálculos anteriores, se determinaron los costos de agitación. Este es el costo que nosotros vamos a pagar. Supongamos de que esa empresa fabrica grandes cantidades de productos y que no vamos a trabajar solo con un tanque de agitación, sino con 10. Entonces ahí sí cuenta el consumo de energía. Si nosotros sobredimensionamos este motor, si el cálculo nos arroja 1.46 y nosotros usamos un motor de 2, estamos sobredimensionando demasiado y eso nos va a causar un gasto excesivo en el consumo de energía. ¿Correcto? Entonces, también se puede observar que el costo de corriente es bajo, puesto que es factible económicamente para un diseño preliminar. A continuación se muestra el diagrama de tubería e instrumentación para el tanque de mezclado con operación automática. Vamos a ver qué hay aquí. Hola queridos amigos, muy bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Franco, soy ingeniero químico y desde hace más de 5 años que me dedico a proporcionar herramientas y recursos para los ingenieros químicos e ingenieros de procesos alrededor del mundo. Muchas veces me han preguntado y me han solicitado sobre las herramientas que les voy a comentar a continuación. En este breve tutorial, en este breve video, les voy a enseñar cómo ustedes pueden obtener de una manera muy rápida la potencia necesaria para un tanque agitador. Bien, lo primero que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción del video y van a aparecer en esta página, ¿sí? Es la página de Checkal. En todos mis años que me dedico a brindar asesoría y herramientas para el ingeniero químico, Checkal es sin duda una de las más recomendables y una de las que siempre suelo utilizar. En esta aplicación, en esta página, nosotros introducimos unos valores, ¿sí? Unos parámetros definidos y obtenemos unos resultados en base a correlaciones que ya están preestablecidas. En este caso, lo que tenemos que definir, como todos sabemos, el hecho de un reactor de tanque agitado. Para diseñar un reactor de tanque agitado y determinar la potencia del motor que nosotros necesitamos, la potencia útil,
no la potencia consumida por el motor. En ese caso hay que modificarlo por la eficiencia o el factor de phi, también de la tensión generalmente trifásica. Para determinar el consumo de potencia que nosotros necesitamos transmitir al fluido, necesitamos definir los siguientes parámetros. En primer lugar, el volumen de líquido, ¿sí? En este recuadro se define el volumen de líquido, ¿sí? Que yo tengo. En este caso vamos a suponer un volumen de líquido en el reactor o en el tanque agitado de unos 10 metros cúbicos. El tipo de agitador que yo tengo, ¿sí? Acá yo tengo distintas configuraciones, ¿sí? Recuerden que en función del tipo de hélice, del tipo de aspa o del tipo de agitador que yo tengo, en la forma manual y tradicional, ¿sí? Se ingresa en diferentes curvas del número de potencia. Supongamos yo tengo un hidroalas estrecho. Luego refino la relación dt. La relación dt es la relación entre el diámetro de las aspas del agitador y el diámetro interno, ¿sí? Diámetro interno del tanque agitado. En esto, generalmente, estos valores ya vienen por defecto, ¿sí? Es muy raro que nosotros tengamos un diámetro que esté casi en contacto con los bases, ¿sí? Generalmente los valores recomendables en cuanto a diseño se suelen utilizar estos. Yo, por ejemplo, voy a elegir una relación de 0,3. Y una escala de agitación. ¿A qué se define con escala de agitación? ¿Sí? Acá la tenemos definida abajo. Hasta esta facilidad nos otorga esta página. Escala 1 a 2, ¿sí? Es de 1 a 10. De 1 a 2, ¿sí? Me dice que es característico de velocidades mínimas de flujo para producir una superficie plana, ¿sí? Una superficie plana se refiere a que yo no tengo un vórtice. A medida que yo aumento la velocidad de agitación, ¿sí? Se va a generar un vórtice, a menos que tenga placas deflectoras, ¿sí? En la superficie. O sea, en una escala de 1 a 2 yo no tengo vórtice. En una escala de 3 a 6... ¿Qué quiere decir un vórtice? A ver, vamos a apagar esos puntos de una vez, porque andan desmotivados. Muchos puntos aquí. Vamos a ponerlos a la otra materia. ¿Quién estaba ahorita? Morán, ¿no? Y yo. Sí. Ahí sí hablan. Correcto. Entonces, ¿qué era un vórtice? Un vórtice sería como un ventilador. No. Que emana Es como viento, el círculo que se forma en lo que da se está vueltas. revolviendo un fluido. Es un aire que avanza rápidamente. Es un remolino de viento. Es un remolino de viento que avanza rápidamente. Y levanta Lo materia vieron, o polvo. ya si me dan ese contexto es porque ya lo vieron en Google. Ah, ni computadora tengo. Par de tramposas. El primero que contestó es Esto puede levantar materiales poco pesados. a ver, el primero que contestó fue Gustavo. El vórtice es un remolino, nada más. Puede ser en viento o de aire o puede ser líquido. Está bien, póngaselo a mi amigo el punto. Sí, Se lo merece. eso es un flujo turbulento. Ya, es que hay diferentes formas de turbulencia. Hay turbulencia radial y hay turbulencia axial. O sea, puede haber turbulencia elevando el fluido hacia arriba o chocándolo contra las paredes del tanque. ¿Ya? Entonces, eso es un vórtice, no es nada más que un remolino. Es el remolino que se hace cuando tú mezclas algo. Han de haber usado ustedes una batidora, pues no. Todos los días. Y cuando baten a alta velocidad, o en la licuadora mismo, En la parte de medio, el remolino que se forma en medio. Correcto, las que hicieron esas galletas deliciosas. Ya, Ingeniero. ya no me he dado cuenta. Galletas de piedra caliza, de cemento. Y sabe que salió un producto así de la harina de arroz aquí en Daole. Claro, con su receta. Claro, pues.
Si todavía estoy que me chupo los dedos de esas galletas. Ya, seguimos aquí. Ya terminamos, pues, ¿no? Bueno, es bueno que vean este video y que descarguen la aplicación. ¿Se dieron cuenta de la aplicación? Ah, no, este no era. Es el segundo video, el otro video. ¿Dónde estamos? Aquí, aquí. Es bueno que descarguen esta aplicación, vean. Ustedes solo introducen los datos que tienen, viscosidad, el volumen del lote, o sea, cuánto es la capacidad del tanque por cada parada, por cada ocasión que vayan a mezclar. El agitador, el tipo de agitador, lo escogen aquí. Ya, la relación de T es la relación entre el tamaño del agitador y el diámetro del tanque. ¿Sí la ven? ¿Ya? Por ejemplo, si el agitador mide 50 y el tanque 100, eso sería un medio, o sea, 0.5. Ya escogerían la opción de acá. Correcto. Entonces, es muy buena esta aplicación. Ya les da resolviendo la vida, pero lamentablemente no la van a poder usar en el examen, ¿ya? Seguimos con esto. Aquí tenemos el diseño, el diagrama de flujo de la tubería. Para seleccionar equipos, ya se me fue Ariana. Ariana, se me fue. Aquí estoy, ingeniero. Ayúdame. Estoy cocinando. Ah, ya, cocine nomás, yo le leo, ¿ya? Disculpe que le haya molestado. No, yo leo nomás. No se preocupe, vaya nomás Para la selección de equipos, la selección del tipo de agitador y su dimensionamiento es el resultado del análisis de cierto número de parámetros, como los que vimos, densidad, tamaño, potencia de motor y todo eso. Cierto número de parámetros relacionados con cada proceso. Como por ejemplo, el tipo de agitación y posición de flujo axial, de flujo radial, de flujo mixto o para dispersión y emulsión. Geometría del tanque, o sea, la forma. Hay tanques planos y hay tanques abombados en la parte de abajo. ¿Ya? El tipo de montaje del tanque. Hay tanques inclinados también. Velocidad de rotación relacionado con la intensidad de agitación. Intensidad de agitación también relacionado con la velocidad de rotación. Hay tanques que se mueven, ¿no? Se mueven mezclándose o tienen agitadores mecánicos por fuera. No solo se mezclan componentes con tanques estacionarios, sino también tanques en movimiento. ¿Ya? Condiciones físicas impuestas por el proceso, presión y temperatura. Los elementos propulsores se clasifican en función del tipo y el flujo que producen, su capacidad de bombeo y efecto de cizalladura. Los principales rotores utilizados son los siguientes. Aquí vamos a hablar ya de los impulsores. Tiempo de mezclado de un agitador a escala. Tiempo de mezcla de 9 configuraciones diferentes para agua y azul de metileno, teniendo en cuenta el cambio entre baffles con distintas dimensiones y agitadores con distintos diseños. Los diseños de los agitadores son palas planas inclinadas y hélice. El diseño de los baffles es sobre medidas establecidas en clase. El de 1/20 del diámetro, el de 1/10 del diámetro y el de 1/5 del diámetro. Manejamos un motor que requiere una pila de 1.5 voltios. Las dimensiones del tanque se presentan a continuación. Cuando se utiliza el agitador con palas planas, el flujo predominante será mayormente radial y el baffle de 1/20 genera baja turbulencia. Cuando se utiliza el agitador con hélice, el flujo predominante será mayormente axial y el baffle aún sigue generando baja turbulencia.
Cuando se utiliza el agitador de palas planas inclinadas, se genera un flujo mixto entre radial y axial, y de igual forma la turbulencia en los baffles. Aquí démonos cuenta con un agente que nos... Cuando se utiliza el agitador de palas planas inclinadas, se genera un flujo mixto entre radial... Vea, flujo mixto quiere decir que lo que se está mezclando es empujado para afuera, o sea, para las paredes del tanque y para arriba también. Es una especie de levantamiento, flujo axial. Flujo radial quiere decir que manda el flujo o el fluido o la mezcla hacia las paredes del tanque, y flujo axial quiere decir que tiende a levantarlo. Radial y axial, y de igual forma la turbulencia en los baffles es intermedia. Cuando se utiliza el agitador de placas planas, pero se cambian los baffles a 1/10, el tiempo de homogenización se aumenta porque se disminuye la distancia entre el baffle y el tanque y por tanto aumenta la turbulencia. Cuando se utiliza el agitador de hélice, el tiempo aumenta por el flujo axial y la baja turbulencia. Cuando se utiliza el agitador de palas planas inclinadas, se sigue manteniendo el flujo mixto y por tanto su tiempo es intermedio. Cuando se utilizan los baffles de 1/5 y el agitador de palas planas, se aumenta el tiempo, pero la turbulencia entre el tanque y el baffle es menor, ya que no hay distanciamiento entre estos. Cuando se utiliza el agitador de hélice, el tiempo aumenta considerablemente, ya que la turbulencia entre baffle y tanque es alta y el flujo axial no facilita el mezclado. Cuando se utiliza el agitador de palas planas inclinadas, sigue siendo un tiempo intermedio, pero en este caso con tendencia a flujo axial, ya que aumenta la turbulencia entre baffle y tanque y su tiempo se acerca al del agitador de hélice. Finalmente, los tiempos reportados pueden estar sujetos a errores como la caída de potencia de la pila o la subjetividad del criterio de medición del tiempo de homogenizado, que es la vista humana. Los valores de los datos obtenidos permiten conocer los valores de la potencia del agitador y el número de Reynolds para saber qué tipo de flujo es, laminar o turbulento. Listo. Están pepa los videos hoy. Bien, aquí nos vamos a la identificación de los diferentes tipos de agitadores. Agitadores dobles, de flujo axial doble. ¿Ya? Esto se requiere cuando la mezcla o el fluido que vamos a mezclar es demasiado pesado. Y debemos levantarlo o mezclarlo en 2 etapas. ¿Ya? Si ese fluido, esa mezcla tiende a sentarse al fondo, este lo mezcla en una primera etapa, lo eleva hasta aquí, y este lo mezcla en una segunda etapa y lo mezcla de mejor manera todavía. O sea, puede ser para flujos o para mezclas que tiendan a sentarse, que estén, como quien dice, en suspensión. ¿Correcto? Aquí tenemos de paletas inclinadas, planas pero inclinadas como hélice, un agitador como de ancla. Ya, esto es para mezclar más todavía, más volumen. Más volumen, correcto. Esto requiere una fuerza de motor inmensa. Estamos hablando de unos 5 HP para arriba. Depende de la cantidad de mezcla que tengamos que hacer. Aquí tenemos el de hélice. La hélice marina, redondeada la hélice. No es como la hélice de acá, que es de paleta plana, cuadrada. Esta es inclinada. Ya, redondeada. Este es otro tipo de hélice axial. Lógicamente, ¿qué ofrece este tipo de hélice? Ofrece un mejor esfuerzo de cizalladura, ¿cierto? Corta mejor la mezcla, si se dan cuenta, por la forma que tiene. ¿Ya? Ofrece también un poco más de velocidad, porque hace menos esfuerzo para cortar la mezcla, se puede trabajar a más velocidad. Pero ¿qué es lo que no ofrece? Este tipo de hélice no ofrece hacer mucha fuerza, porque simplemente se doblarían, se dañarían en líquidos o en mezclas viscosas. ¿Ya? Esas son las formas entonces. Correcto. Y aquí tenemos otro tipo de agitador.
tenemos agitadores ya armados con motor, un agitador ya con su motor, un agitador inclinado de 3 aspas con su motor y un motoagitador o agitadores sumergibles. Aquí está unido el motor eléctrico al agitador. ¿Correcto? ¿Qué utilizamos ahí? ¿Cuándo se utilizan estos? Cuando necesitamos que el contenido del tanque sea totalmente estéril. Cuando no necesitemos, porque ponerle tapa a un tanque significa que vamos a tener la posibilidad de que entre algún contaminante. ¿Ya? Al estar destapando, levantando el agitador y poniendo de nuevo, llenando el tanque con los elementos que vayamos a mezclar, eso se puede caer algo adentro, ¿cierto? Algún elemento que nos vaya a dañar la mezcla. Con este tipo de agitadores sumergibles ya no. Ya la alimentación de lo que vamos a mezclar llega directo y ya no tenemos, ya ese tanque no necesitamos levantar ninguna tapa ni andarlo revisando, sino que es automático. ¿Ya? Y este moto agitador va a estar en permanente movimiento, en permanente mezcla. Correcto. Hasta ahí, niños. Acabamos de terminar. Acabamos de terminar el programa. Aquí hay un video más. ¿Ven? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Aquí había. Monday.com es un WordOS diseñado para gestionar proyectos o flujos de trabajo con facilidad. Advertencia, el siguiente vídeo es muy sabroso, así que necesitarás un bocadillo para verlo todo. Ve ahora mismo a la cocina y hazte un sándwich. ¿Listo? Entonces disfrútalo. Pizza. Mientras que muchos restaurantes en el mundo se especializan en hacer pizza a mano, las grandes compañías de alimentos utilizan el procesamiento automático para crear productos semiacabados. Este proceso no requiere intervención humana, salvo posibles ajustes finales o la eliminación de productos defectuosos. El proceso es realmente simple. La masa premezclada en un gran recipiente se coloca en un dispositivo especial que hace rodar la masa. Un rodillo de goma resistente con diferentes formas corta los círculos del diámetro correcto y los envía directamente a los dispensadores de salsa. El proceso de vertido de la salsa también es automático. Una vez que la base de la pizza está lista, se espolvorea con queso y otros ingredientes. Se cuece en el horno y luego en el refrigerador. El producto final se envasa en celofán. Chocolate. Para comenzar la producción de chocolate se necesitan granos de chocolate que se muelen y se convierten en una masa homogénea. Las altas temperaturas y la velocidad especial de mezcla le dan al chocolate su consistencia distintiva y luego se agrega manteca de cacao y sabores. La
masa de chocolate resultante se distribuye en moldes utilizando un dispensador automático estándar y se agita manualmente para eliminar todas las posibles burbujas. Después de que las baldosas terminadas se congelan, se colocan en una cinta transportadora y se embalan para ser enviadas a las tiendas. Coca-Cola. A pesar de que la receta final y precisa de la Coca-Cola se mantiene en secreto, el seguimiento del proceso de embotellado de la bebida es bastante interesante. Las botellas llegan a la planta directamente de la fábrica, pero son lavadas una vez más para destruir cualquier sustancia dañina. Mientras tanto, en un recipiente separado, los trabajadores mezclan agua purificada, que representa el 86% de la bebida, con una infusión especial, y luego se agrega jarabe de azúcar concentrado. A continuación, las botellas se limpian con gas y se colocan en un dispositivo especial que las llena de Coca-Cola. Patatas. En la primera fase de producción, las patatas se lavan en un tambor especial. Una vez peladas, las verduras se envían a través de un dispensador a otra máquina, que corta las patatas en rodajas finas. Para eliminar el exceso de humedad, se colocan en una centrifugadora y se fríen en aceite. Para darle a las papas fritas un sabor especial, los fabricantes utilizan una mezcla de especias y sabores que se distribuyen uniformemente sobre las rebanadas de papa. Barras proteínicas. Para la producción de barras de proteína, la mezcla cuya composición sigue siendo desconocida se coloca manualmente en una pequeña batidora, donde se mezcla junto con el jarabe especial. El producto resultante se corta en forma de pequeños ladrillos, se cubre con glaseado de chocolate, se envasa y se coloca en cajas. Mantequilla de cacahuete. Una vez que los cacahuetes están fuera de la cáscara, se someten a una etapa más de limpieza para deshacerse de ellas. Luego se muelen, se mezclan con otros ingredientes como sal y azúcar y se colocan en un recipiente grande con una batidora a una temperatura estable y caliente. Esto es necesario para evitar la solidificación de la masa antes de tiempo. La mantequilla de cacahuete final y lista para el consumo se coloca en tarros tratados térmicamente. Ketchup. El ingrediente principal del ketchup es la pasta de tomate, que llega a la fábrica en envases al vacío para conservar su frescura y sabor. Con la ayuda de una bomba especial, la masa se coloca en un recipiente especial y se mezcla con otros ingredientes como sal, sustitutos de azúcar, vinagre y más. En el siguiente paso de la producción, las botellas de plástico pasan por un sistema especial de enfriamiento antes de ser llenadas con el ketchup. La máquina llena 8 botellas a la vez y el fabricante tiene que revisar una botella de cada lote. Después de que el ketchup está en las botellas, se pegan las etiquetas. Croissant.
En la primera etapa del proceso, totalmente automatizado de cocción de croissants, la masa mezclada mecánicamente es prensada y enviada a un transportador especial. Un mecanismo especial hace rodar la masa para crear una fina capa de masa, y cualquier exceso se elimina con la ayuda de dos elementos cortantes situados a lo largo de los bordes del transportador. A continuación, la masa se corta en triángulos, que se retuercen para crear los croissants. Cada croissant se coloca en una cavidad separada y se hornea. También cabe destacar que los croissants se llenan automáticamente, es decir, a través de una serie de dispensadores que penetran en el producto acabado. Donuts. A diferencia de otros dulces hechos en grandes fábricas, la producción de donas requiere mucha más intervención humana. Esto se debe a la consistencia suave de la masa, que puede arrugarse o dañarse fácilmente con las máquinas. Por lo tanto, después de colocar la masa en los moldes, cualquier exceso es removido manualmente y los trabajadores transportan las donas directamente a un dispositivo especial para freír. Los donuts fritos se colocan en un transportador especial y se envían a la sección del dispensador de glaseado y luego a un pequeño tambor para distribuir uniformemente el polvo. Helado. Las máquinas utilizadas en la producción de helados son tan diferentes como los diferentes tipos de helados que crean. Por ejemplo, un helado esquimo, fijado en un palo, no se coloca en un recipiente con chocolate, sino que por el contrario permanece en su sitio mientras el chocolate se eleva. Otro tipo de helado es bañado en glaseado solo por un lado. Las etapas iniciales de producción, como la colocación del palo dentro del helado, así como la distribución de la mezcla dulce en moldes, también son muy interesantes. Es hora de recargar tu cerebro. Visita el canal Brain Time. Allí encontrarás un montón de datos interesantes y curiosos. Bien, ya vimos nosotros ahí entonces la fabricación de alimentos semiprocesados o semi-elaborados. Algunos ya salen terminados, ¿no? Como producto final. Vamos a tomar lista a ver quién se ha fugado. ¿Están todos presentes? Sí. Sí. Yeah.